Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Aquí en una edición especial de Frecuencia Subversa Radio desde las calles de Quito, Ecuador, con un invitado súper bacano que nos tiene mucho para contar y mucho para compartir. Hemos podido estar con él en otros espacios radiales. Aquí nuestro amigo David ya lo entrevistó. Hoy tenemos a Juan Pablo de Doña Maldad, Cadáveres Podridos, proyecto Mar de Rabia, y ahora con su más reciente proyecto Patria Letal. Pero antes de darle la bienvenida acá a esta edición especial desde las calles en Frecuencia Subversa Radio, programa número 23, le doy la bienvenida a nuestro amigo David. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Así es, estamos aquí en un nuevo formato, en una nueva modalidad que nos la hemos ingeniado aquí en Frecuencia Subversa Radio, de la calle Pinzón, creo que es, ¿no? Estamos ahí por la Colón, aquí en el norte de Quito, en el sector del Hospital Bacortiz, aquí, como lo dijo Mateo, con un invitado especial, con Juan Pablo Núñez, que viene desde Venezuela, ahí en una travesía ahí por toda esta territorialidad del Abya Yala, aquí en Frecuencia Subversa, que se transmite por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, también por la radio online de Radio La Conquista del Pan, allá desde Buenos Aires, de Argentina. Así que bueno, estamos en un programa más en este nuevo formato, con un invitado especial, con Juan Pablo. Como lo dijo Mateo, ya tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Pablo para el programa de la gente de Pulmón Negro, por lo que era en lo que fue pues en lo que es unos proyectos que es Mar de Rabia. Y bueno, ahora más que todo conocer un poco más de lo que hace aquí Juan Pablo aquí en Quito. Hace un par de días estuvo ahí tocando con Patria Letal aquí por la Mariana de Jesús. Y bueno, eso, así que vamos a hablar de esto y mucho más aquí con Juan Pablo. Así que bueno, ahora sí te doy la palabra, Juan Pablo. Ahí preséntate con toda la audiencia de Frecuencia Subversa. Ahí el micrófono es todo tuyo, amigo. Ok, un saludo a toda la gente que ve Frecuencia Subversa, a los panas acá, Mateo y David, altos panas acá de Quito. Bueno, sí, mi nombre es Juan Pablo, soy de la ciudad de Maracaibo, de Venezuela, y bueno, desde muy temprana edad participo en las bandas. La primera banda que montamos fue Doña Maldad, con la cual todavía tocamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos un poquito separados por las distancias y por las circunstancias, pero todavía la banda está activa. También Mar de Rabia, también un proyecto en solitario llamado Cadáveres Podridos, que hago con amigos y con gente afín, que siempre me ayuda a sacar los temas hacia adelante y las grabaciones. Y bueno, recientemente acá en Quito inventamos esto llamado Patria Letal, ¿sí? Que fue un proyecto que nació bastante de forma espontánea, ¿no? En el estudio de Pluteras de Andrés Utrera. Ahí nos reunimos, fue de verdad
bastante emocionante conocer ese lugar porque desde hace mucho tiempo veo las sesiones que él hace en su estudio de todas las bandas de Latinoamérica que pasan por acá, ¿no? Y bueno, se nota que es un pana súper activo en lo que es la música underground y todo eso. Entonces, bueno, nos acercamos por ahí, hablamos, nos echamos una chela, unas bielas, como dicen acá, y surgió la idea, pues, de montar un proyecto y de tocar a ver qué podía salir. Y bueno, salió Patria Letal y Andrés invitó a la leyenda chibolo José Jiménez, que vino desde Guayaquil eh, a cantar en el proyecto. Bueno, y así fue, de verdad que fue bastante un gusto bastante grande volver a ver a Chibolo después de 15 años, 16 años, algo así. La última vez que lo vi, que tocamos con Doña Maldad acá en Quito fue en el 2006, en una edición de Quito Raimi. Ah, claro. Entonces ya igual lo conocíamos porque nosotros pasamos por aquí en el 2002 y en el 2003 de ida y vuelta con los dólares y con Doña Maldad en aquella época. Y bueno, Chibolo fue la persona que organizó el concierto en Guayaquil y ahí nos hicimos buenos amigos, pues entablamos una bonita amistad pues que ha durado hasta ahora y ahorita estábamos con esto de Patria Letal, ¿no? Chévere. Espectacular, espectacular. Y bueno, ahí un poco para iniciar la conversación, aparte de lo que ya nos ha dicho Juan Pablo, es una persona que con ya los proyectos que nos ha mencionado ha podido conocer varias escenas, no solo la escena desde donde surgió todos estos importantes y valiosos proyectos como lo es Venezuela, Maracaibo, ¿no? También por los motivos políticos, sociales, ahora también la escena de Colombia y en este momento la de Ecuador, pero un poquito antes también ustedes viajaron con Doña Maldad, una gira europea, han estado en algunos lados. ¿Qué nos podrías decir así como en cuanto a las escenas alrededor de lo que ustedes han vivido, han tocado, han experimentado? Bueno, sí, la primera, o sea, estar en una banda nos ha permitido también como movernos, ¿no? Por ahí, ¿no? La primera gira que hicimos fue en el año 2002, del 2002 al 2003, salimos como en octubre del 2002 y regresamos a Venezuela en marzo del 2003. Estuvimos un rato viajando, bueno, y realmente viajamos, en ese momento se podía viajar así por tierra sin mayor restricción. Esto que está pasando ahora es una locura. Pero bueno, en ese momento recuerdo que tomamos un autobús en Caracas y nos bajamos del autobús en Lima y ahí hicimos una conexión y fuimos directo hasta Santiago de Chile, sin necesidad de visa, sin necesidad de nada, ¿no? Una vez allá en Santiago bajamos hasta el sur de Chile, que es Puerto Montt, y comenzamos como toda una gira como enfocada ya en volver a regresar a Venezuela, ¿no? Pero todo lo que nos encontráramos en el camino estaba bueno para tocar y para compartir con la gente, ¿no? Claro. En esos años, bueno, sí, comenzamos en Puerto Montt, hicimos todo Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, bueno, conocimos todas esas escenas, un montón de bandas, un montón de amigos, colectivos. La verdad que fue un viaje bastante enriquecedor, ¿no? Para ese entonces. Después de eso, sí, teníamos como que la facilidad de ir fácilmente a Colombia, ¿sabes? Porque estamos ahí justo al lado. Claro. Y no sé, en 20 horas, 24 horas ya uno está en Bogotá desde Maracaibo, entonces fuimos como que varias veces a tocar a Colombia, ¿no? A diferentes partes de Colombia. Creo que conocemos bastantes ciudades de Colombia que hemos podido tener la oportunidad de ir con la banda, ¿no? Y a Ecuador volvimos en el 2006 para una edición del Quito Raimi, un festival que recuerdo celebraba y rescataba la ancestralidad de la ciudad de Quito, ¿no? Y ahí más adelante pues sí, hemos hecho varias salidas, 2 veces hemos ido a México. Claro. La primera vez que pudimos ir a Europa también fue en el 2007 con Doña Maldad, en un tour de 2 meses de duración. Y un poco también como repitiendo la experiencia de los compañeros que ya habían ido, como bandas como Apatía No, Los Dólares, ¿sabes? Claro. De ahí de Venezuela que lograron hacer como unas extensas giras por esos lados y nos contaron cómo era la vuelta, pues. Entonces nos lanzamos y también la logramos, la sacamos. Y bueno, y más recientemente estuvimos en México en el Festival Punquitud, también hicimos una gira por México ya girando solamente con Doña Maldad. Y bueno, sí, realmente como dicen que la música es algo universal, pues eso, nada más verídico que eso, ¿no? Es universal, abre puertas, genera amistades, genera cualquier tipo de afinidad con otras personas. Y bueno, y en el punk
Apoyo mutuo y solidaridad son como una de las bases, ¿no? del movimiento. Entonces, yo creo que cualquier persona de cualquier banda que haya podido salir o tocar simplemente en su ciudad también, ¿no? Lo puede corroborar, ¿no? Esta idea, ¿no? Sí, chévere. Y bueno, y ahora yendo como que una pregunta un poco más específica, cómo es o qué significa o significaba ser punk o punkera allá en Venezuela? ¿Cómo es la escena allá en Maracaibo específicamente, Sí, ¿no? Maracaibo. ¿Cómo era la escena? No sé si teniendo ya en cuenta para ese tiempo también el problema político y social que vive ahí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Que bueno, Venezuela era conocida antes como que no sé si una potencia, pero sí como un país un poco con oportunidades, se valdría decir, ¿no? Aunque para hoy suene un poco medio ilógico, pero era así la realidad, ¿no? Era como que tenían una bonanza económica increíble. Eh, no sé si nos podemos ubicar ahí, que nos digas cómo era la escena, cómo se desarrollaban ahí las bandas, el público y toda esa cuestión. Sí, bueno, sinceramente Venezuela es un país que está ahí justo en el Caribe, entonces la música que reina es, tú sabes, la música bailable, el merengue de República Dominicana, la salsa, el vallenato así suena durísimo, entonces no es como un país que tenga esa cultura, digamos, tan grande y tan grande y tan extensa y tan marcada como yo he podido ver en países como Ecuador, porque Ecuador es súper rockero. Ecuador, Colombia, ¿no? Chile, Argentina, digamos, ¿no? En Venezuela lo que mueve es la música que te pone a bailar, realmente. Entonces nosotros venimos específicamente de la ciudad de Maracaibo, que es una ciudad súper calurosa, donde la temperatura diaria, digamos, y durante todo el año puede ser entre 35 y 40 grados, ¿no? O sea, siempre, eso no cambia. Tenemos una época como así de lluvia y hay una época donde hace calor y una época donde hace más calor realmente. Entonces no es una ciudad como muy punkera, pero sí es conocida también como que es una ciudad metalera, muy rockera, ¿no? Claro. Pero realmente si hablamos de números, pues no es una movida tan grande, ¿no? Pero bueno, comenzamos con la banda desde muy temprana edad, cuando estábamos chamos. Yo conocí a Jorge Albatero. Sí, Doña Maldad siempre hemos sido los tres mismos integrantes, ¿no? Y los tres nos conocimos a la altura de cuando empezamos séptimo grado. Sería que, como acá, de ciclo diversificado, ¿no? Claro. Sí, séptimo grado. Yo tenía 11 años cuando conocí a Jorge, el baterista. Sí, en el colegio. Y ahí empezamos, a los 12 yo creo que ya estábamos tocando, ¿sabes? Ya estábamos como aprendiendo a tocar y todo eso. Y después más adelante cuando teníamos como 14, 15 años, conocimos a Daniel, al Troco, que es el que canta. Claro. Y ya como a partir de los 16 años ya nosotros estábamos como empezando con Doña Maldad, 16, 17 años. En esos momentos sí, obviamente hubo una diferencia, digamos, en la situación económica, política y social que había en el país, ¿no? Porque en ese momento no, digamos, estábamos viviendo como cualquier otro país del continente, cualquier ese tipo de democracia, ¿sabes? Que viene partidos conservadores, partidos de derecha, ¿sabes? Apoyados en una producción de petróleo inmensa, infinita, que generaba una cantidad de bonanza y de dinero, pues el país estaba trabajando como un país, digamos, dirigido por las multinacionales, también las corporaciones, ¿no? Y en base a petróleo, pues había mucho dinero por todas partes y bueno, todo eso cambió obviamente con la llegada de la revolución bolivariana, ¿no? De Chávez, que asumió en 98, 99, ¿no? Y sistemáticamente todo fue cambiando. Sistemáticamente todo fue complicándose porque realmente, digamos que mucha gente pueda pensar que no, que la revolución, que no sé qué, que eso es lo que es tal, pero realmente Chávez era un militar. Y él lo primero que hizo desde que llegó al poder fue militarizar tanto el gobierno como la sociedad civil, ¿sabes? Y esto fue ocurriendo durante todos esos años, toda la década del 2000 en adelante, hasta el punto que yo lo veo de esa forma, pues yo lo veo como que cuando te das cuenta estás completamente controlado por militares. No hay un solo poder en el país que no esté controlado por militares o por el partido, ¿verdad?
y te sientes completamente acorralado porque obviamente también a la par comienzas a ver que todo va funcionando en función de ellos, para beneficio de ellos, de esa casta militar o de esa casta boliburguesa que se fue formando, ¿no? Que no tenía, quizás muchos de ellos no tenían idea de la cantidad de dinero que se movía ahí, y cuando se vieron dónde estaban o lo que habían coronado, digamos, pues se corrompieron completamente, ¿no? Y pues el país militarizado y completamente entregado a multinacionales también, ¿no? Porque Chávez, cuando él logra la simpatía de todos esos movimientos de izquierda y de toda esa gente, no solamente en Venezuela, a nivel continental y a nivel mundial, porque en otros países también lo logró, ¿no? Con un discurso que decía lo que uno quería escuchar o lo que a uno le parecía que era lo más justo. Pero cuando se va a la realidad, pues tenemos un gobierno militar que tiene conexiones con mafias de narcotráfico, con mafias de minerales, ¿sí? Y ellos pues se comenzaron a pagar y a dar el vuelto, pues ellos mismos. Pues entonces el país realmente está dirigido por una cuerda de delincuentes que se ha aprovechado de todo esto que tienen, de todos los recursos del país, pues están explotándolo de una manera brutal como nunca antes había ocurrido, pues. Sí. O sea, como explotar oro y no pasarlo por el fisco nacional o contabilizar todo eso que están sacando, ¿no? Sí. Entonces, obviamente fueron también desmantelando la calidad de vida de los servicios básicos de cualquier país o del funcionamiento, digamos, de cualquier país, y presionando a la gente. Yo creo que esta migración que se ha generado durante los últimos años es una migración provocada a propósito, pues. O sea, es un proceso, yo lo veo así, un proceso de desterritorialización, ¿sabes? Claro. Y una vez que tienes ese montón de gente fuera, ese montón de gente que sí tuvo las oportunidades de estudiar en las universidades, que sí tuvo posiciones de decir cosas, que ya se han ido del país porque ya después de tantos años y después de grandes protestas donde la cantidad de muertos pues superaba, ¿sabes?, la realidad, pues ya te quedas con el botín ya ahí fácil para ti, pues. Entonces, realmente lo que pasó en Venezuela es lo mismo que pudo haber pasado en un libro de Orwell, Rebelión en la Granja, o 1984. O sea, si tienen la oportunidad de leer esos libros, háganlo y van a entender un poco lo que pasó en Venezuela. Sobre todo Rebelión en la Granja, con los cerditos. No, sí, muy acertadas palabras, y creo que bueno, para la gente que nos escucha a través de la amplitud modulada y en la región del Cono Sur, en Buenos Aires, Argentina, es súper importante que se tenga presente esto. Y nada, pues recalcar aquí desde Frecuencia Subversa lo que nos ha dicho Juan Pablo, ese grave error que es militarizar los asuntos de la sociedad, ¿no? Y que de una u otra manera hace que permanezcan los gobiernos, ¿no? Por eso vemos que siguen algunos gobiernos que son realmente aberrantes y que tienen un rechazo amplio y que sin embargo siguen manteniendo los poderes, ¿no? Entonces nada, pues ahora nos vamos al primer corte musical acá en Frecuencia Subversa Radio, y también para escuchar los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Un poco ahí para presentar, quisiéramos tal vez que nos digas una canción ahí de Doña Maldad, tal vez, o de la que quieras presentar en este momento para este primer corte aquí, programa número 23 de Frecuencia Subversa Radio. Ok, yo creo que podríamos escuchar un tema que siempre nos pone el ánimo así por arriba, que se llama Autogestión, de Doña Maldad. Espero que les guste y bueno, tiene un buen mensaje. Entonces vamos con el tema Autogestión de Doña Maldad aquí en este programa 23 de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, y enseguida regresamos aquí en Frecuencia Subversa. Nos quedaremos con los brazos cruzados.
Y volvemos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, desde las calles de esta apática pero también grandiosa ciudad a veces de Quito, Ecuador, aquí en el norte, por el sector aquí de La Colón, donde nos hemos congregado aquí con nuestro gran amigo Juan Pablo desde Maracaibo, Venezuela, en una entrevista, en una conversación ahí muy interesante, ¿no?, que hemos establecido aquí, realmente ahí conociendo un poco más de qué es lo que realmente pasa en Venezuela, ¿no? Lamentablemente con toda esta situación que, bueno, antes de la pandemia misma, ¿no?, veíamos cómo se produjo una ola migratoria realmente nunca antes vista, y bueno, eso trajo consigo también otras problemáticas sociales como la ola de xenofobia que hubo, y bueno, para rematar, como se diría, también esta pandemia del COVID-19 que todavía le estamos padeciendo, pero bueno, ahí vamos sobresaliendo de a poco, ¿no? Gracias a todos y todas quienes nos están sintonizando. Gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura, a la gente de Radio La Conquista del Pan, bueno, también hay por hacernos de la colite, y ahora estamos con este formato, esperando que les guste, ¿no? Ahora tratando de hacerlo ahí medio presencial, ahí con los invitados, ya vamos a ver si repetimos este formato para las siguientes entrevistas, y bueno, ahora, no sé, Juan Pablo, preguntarte cómo tú, ya nos hablaste un poco de la migración, ¿no? Pero ¿cómo, no sé si te gustaría contarnos, te gustaría que nos cuentes tu experiencia personal? No sé cómo fue así. Tú, no, bueno, antes en la otra entrevista que tuvimos, tú también me contaste, ¿no?, que también has tenido que ahí hacer una travesía por Colombia también. Ahora últimamente estabas aquí por Ecuador, haciendo también, llevando a cabo estos proyectos musicales. Bueno, cuéntanos cómo es que, bueno, decidiste tomar esta decisión difícil, me supongo que debe ser, de abandonar tu país y bueno, darte toda esta travesía por estos países. Sí, bueno, realmente nunca tenía, o sea, como la idea de irme, ¿no? Claro. O sea, porque desde muy bueno, es tu casa, pues tu ciudad es tu casa, tu país es tu casa, ¿no? O sea, ahí te desenvuelves, ahí tienes todo, ahí valen tus cosas, ¿no? Digamos, pero sí, fue en el octubre del 2016, después de haber estado un buen rato también aguantando, como dicen, aguantando la pela allá con todo lo que estaba ocurriendo, pues decidí que me quería ir, pues que quería ver otras cosas, pues quería salir un poco de ese ambiente asfixiante en el cual estábamos viviendo. Pero al principio tenía como esa negación, ¿no? Entonces, claro, empezaban a pasar cosas, no sé, por dar algunos detalles, ¿no? La gente se empezaba a quejar porque empiezan a desaparecer de pronto productos, ¿no? Y empieza como una ola de escasez de productos básicos, ¿no? Y claro, esto nos permitió a mi compañera de ese entonces y a mí, pues, explorar realmente de qué estábamos hechos, ¿no? Vamos a echarle bola y vamos o sea, vamos a aprovechar el momento, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, para llevar a cabo todas nuestras ideas o todo lo que decimos que podemos hacer, ¿no? Entonces, claro, empezamos como a cambiar la alimentación, ¿sí me explico? A no utilizar cosas como, no sé, o comprar cosas como, o preocuparte por cosas como papel higiénico, ¿sí? Pero a medida que íbamos avanzando en la cuestión, obviamente también había una falla con el asunto de suministros de gasolina. Entonces, claro, nosotros andamos en bici por la ciudad, sí, entonces de alguna manera nos hacíamos como la idea de que nada de lo que estaba ocurriendo nos podía afectar, porque nosotros podíamos llevar una vida alternativa dentro de la ciudad también, ¿no? Pero sí, un momento ya empezó a pegar, nació mi segunda hija, Atma de Luz. Habían muchos problemas de suministro de agua, entonces no tenías agua, no tenías en una ciudad que te dije que tiene 35, 40 grados, 42 grados, ¿sabes? Diariamente durante todo el año, no tengas agua. Entonces, cuando ya empiezan a faltar esas cosas básicas como el agua, como la electricidad, porque en Venezuela hubo un asunto muy, bueno, todavía persiste, ¿no? Que es la red que surte el sistema eléctrico nacional, ¿sí?, está completamente colapsada.
hay varias teorías por qué colapsó esta red, ¿no? Unos dicen que falta de mantenimiento durante muchos años del chavismo, que no hacían mantenimiento, sino que todo se lo robaban, los recursos se desviaban, por decirlo de alguna manera, y no llegaban al mantenimiento de las cosas. Otro dice que es que durante muchos años fueron haciendo minería ilegal alrededor de la zona donde está la represa del Guri, que es al este del país, ¿sí? Y esta minería a cielo abierto voraz cambió el clima, el microclima local de esa zona, por lo cual dejó de llover y la represa pues empezó a fallar, ¿sí? O sea, la represa. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya cuando empiezan a faltar ese tipo de cosas y estás viendo que tu calidad de vida está disminuyendo completamente, que estudiaste y no estás haciendo nada con lo que hiciste, ¿sí me explico? Pues ya tomé la decisión en octubre del 2016 de ir a explorar otros lados, y justamente eso fue al mismo tiempo de un tour que hicimos con Doña Maldad, que salimos desde Venezuela y tocamos en varias ciudades de Colombia y después fuimos a México, hicimos un tour en México. Entonces, ya de regreso, ya en Colombia pues conseguí como la oportunidad laboral, ¿sí? En el área que yo estudié, que es el área audiovisual, grabando videoclips, editando, haciendo sesiones de música, un poco como lo que hace aquí Andrés, pero ya como una chamba, ¿no? Y eso pues me dio como el empujoncito para decirme sí, ya después de haber estado fuera 3 meses ya yo no quería volver a la ciudad, porque obviamente la gente que estaba ahí te dice que cada vez está peor todo, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente, como como comentó un parcero de acá de Quito, viviste el sueño colombiano. O sea, pasé por Colombia y conseguí como chamba de una, y pues esa chamba me permitió enviar dinero a mis familiares que todavía estaban en Maracaibo. Y bueno, y ya, me quedé afuera, me quedé afuera y ya realmente no he pensado cómo volver, solamente me gustaría como volver a ver, ¿no? A ver cómo está todo, de repente que las cosas cambien en un futuro, sí me plantearía volver, porque obviamente ya tienes tu casa, ya tienes tu techo, ya no pagas arriendo, no pasas por todas las dificultades que pasa una persona que sale de su país y cuando no es su decisión. Por lo menos a mí me ha tocado, en Bogotá he vivido en un montón de lugares distintos, con un montón de gente distinta, ¿sí me explico? Claro. Me ha tocado reinventarme también la forma de conseguir dinero, de generar dinero, pues. Ya eso del estudio no está, obviamente, también la pandemia se llevó todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita apoyándome en la autogestión, haciendo camisetas, moviéndola en la bici por acá, por allá, así uno la ha sorteado, ¿no? También todos mis familiares se fueron a vivir a México y entre todos montaron un pequeño restaurante de comida venezolana y bueno, con eso se están manteniendo. Mis hijas viven acá en Ecuador porque su mamá y yo pues terminamos la relación más o menos en el 2016 también. Que digo yo que también un poco influenciada por toda la crisis que se estaba viviendo, ¿no? Y formas diferentes de pensar. Entonces pues sí, me ha tocado como andar entre Ecuador, Colombia, México, que ya he ido un par de veces, tengo 2 años que no voy, tengo que ir pronto. No es fácil, no es fácil dejar tu casa, no es fácil dejar tu país, no es fácil de pronto llegar a otro lugar donde no tienes ideas de cómo funcionan las cosas, tampoco es fácil encontrarte con esa pared que es la xenofobia, que es un sentimiento muy feo, ¿no? Y bueno, también recalcar que sí, pasa ese asunto de que mucha gente generaliza, ¿no? Si alguien hace algo malo, pues se generaliza todo y realmente no funciona de esa manera, ¿no? No funciona de esa manera. Y también decir que esto que está ocurriendo y ciertas situaciones complicadas que se han dado en otros países vecinos de Venezuela, con algunos venezolanos, individuos, pues también responde también que el gobierno también hizo un vacío de cárcel, ¿no? O sea, como un pacto, como que vamos a soltar a esta gente, o sea, gente que ha cometido crímenes serios, digamos, como una especie de pacto. Pues bueno, yo lo suelto, pero ustedes se van. Claro. ¿Sí me explico? Entonces esto también complica un poco las cosas, ¿no? Pero no, realmente no es fácil y muchas veces la persona que es migrante, pues porque a mí me pasa,
siempre vives como con un cierto anhelo o un recuerdo o una nostalgia, ¿no? de lo que tenías, ¿no? Porque uno va acá, por lo menos ayer fue una inauguración de una tienda y fuimos a tocar y uno llega y dice, claro, lo que ve todo el mundo ahí como en amigos, ¿no? Tomando y tomándose las bielas y tal. Todo eso lo perdimos allá. Ya no podíamos tomar una biela, no podíamos tomar nada, pues. En verdad las cosas estaban complicadas, en verdad llegamos a sufrir hambre en mi casa y eso fue como un detonante para decir me voy, ¿sabes? O sea, no me lo voy a calar, pues. Y uno sale con mucha rabia, con mucha indignación, que bueno, que después cuando lo sopesas con el hecho de poder conocer otra gente, poder conocer otros lugares, pues la vida se va haciendo como más llevadera, ¿no? Claro. Sí, ¿y cómo? ¿Y no has tenido oportunidad, no sé, de tal vez socializar o de establecer alguna conversación o encuentro con migrantes venezolanos de aquí en Ecuador o no? Pues así como algo organizado, la verdad no, pero sí me he conseguido con gente que le ha tocado emigrar también. ¿Y cuál es, o sea, cómo tú verías de esa gente, así cómo tú la ves hacia la gente así? O sea, ¿crees que esa gente quizás ha crecido más, o sea, ha crecido más personalmente, ha sido como que más valiente? O sea, Sí, pues he visto muchos casos, ¿sabes? He visto casos de personas que han salido y que también han encontrado encajar correctamente en otros lugares y seguir adelante. También me he encontrado con gente que ha decidido regresar, pues tengo amigos que han regresado a la ciudad, a Venezuela porque no se la pudieron, no la pudieron sacar, ¿no? En otro lugar, pues, y les ha tocado volver, pues. Y allá, una vez allá, adaptarse a la cosa. Pero sí, también me ha tocado vivir cosas así duras, ¿no? Por lo menos salir, viajar por Colombia y ver grupos de migrantes caminando a pie. Ujú. Eso es una realidad que nadie puede esconder, pues están ahí. Una vez me tocó ir desde Bogotá hasta Maracaibo, no llegué a Maracaibo, pero sí a mitad de camino, para buscar a la perrita de la casa que se había quedado al cuidado de alguien que ya no la podía seguir cuidando. Entonces esa persona, con todas las complicaciones que estaban ocurriendo en la ciudad, pues quería echar a la perra a la calle. Entonces me tocó acercarme allá a Maracaibo a buscar a la perrita y traérmela a Ecuador, traerla hasta Baños. En ese viaje, bueno, fue un viaje largo, ¿no? Y complicado porque iba con la perra, pero me tocó también pasar 12 horas en una cola en Rumichaca, ¿sabes? Donde había una cola especialmente para los venezolanos y era, o sea, era una locura la cantidad de gente, o sea, yo no podía creer lo que estaba viendo, ¿sabes? Eran miles de personas, loco, miles de personas ahí que tenían días ahí, durmiendo ahí, donde sea, y pues me tocó hacer esa cola para conseguir el sello del pasaporte, que en este caso era la salida de Colombia y la entrada de Ecuador. Entonces, bueno, en la salida de Colombia estuve 12 horas en una cola sin nada, que eso parecía una cárcel. Claro. Y luego estuve un rato más en las colas de Ecuador, que fue menos realmente, la parte de Ecuador fue más rápida, y me tocó pasar la noche ahí en Rumichaca, ¿no? Y, o sea, con el frío, ¿sabes? Que uno no conoce tampoco los climas, ¿no? Ajá. Entonces iba viajando con la perra y, bueno, me tocó así como acercarme a grupos de venezolanos, ¿no? Obviamente. Y hacer parche, ¿no? Como dicen, ¿no? Y decirle, no, parche. Calor humano. Sí, calor humano, sí, es un poquito para allá para meterme yo ahí también, tal, que llevo con la perra. Sí, venga, ábrase, está todo bien. Entonces, sí, me tocó también de ida y de vuelta, porque cuando de vuelta también estuve 8 horas ahí en la misma cola. Entonces, sí, es una situación bastante complicada, bastante difícil, donde yo solamente le podría decir a las personas que están en situaciones complicadas que traten de acercarse también a esas instituciones o fundaciones que puedan prestar cierto tipo de ayuda, ¿no? Una generación, ¿cómo tú ves a esta generación de gente así de Venezuela así en un futuro? Porque, o sea, Sí. después de todo es gente que le está luchando, ¿no? Sí, la Contra está todo. luchando contra todo y ¿Cómo? y es difícil en otro país. Pues la verdad, o sea, por un lado sí, son unos guerreros, pero por otro lado es bastante triste porque en Venezuela tenemos todas las condiciones para que todos estemos bien, ¿no? Entonces es bastante triste y a veces se me hace como hasta increíble que eso nos haya ocurrido, ¿sabes? Porque o sea, yo pasé toda mi infancia, digamos, bien, ¿no? O sea, con mis padres tenían trabajo, todo fue bien, ¿no? Y sí recuerdo que
cuando estábamos niños había xenofobia hacia los colombianos, porque en ese momento los colombianos iban a Colombia a buscar mejores oportunidades. Pero esto de tener que emigrar a la fuerza, ¿te acuerdas cuando estaba lo del SIDA? Que uno no se cuida, o sea, esas personas que decían, no, a mí nunca me va a dar esa vaina, sería imposible. Pero sí es posible que te dé, o sea, están dentro de las posibilidades. Claro. Lo mismo es con las cosas de los países, o sea, no creo que a nosotros nos ocurra algo así, nunca, Venezuela, por Dios, míranos, o sea, yo solamente hago llegar aquí a la esquina y ya siempre hay una señora con una niña pidiendo, es venezolana. Y por aquí a veces pasan gente gritando, pidiendo ayuda, ¿sabes? En Colombia igual. Claro. Entonces en los diferentes lugares que he ido siempre me he encontrado estas realidades y las entiendo, me duelen, y lo que le puedo decir a la gente es que primero que hay que hacer las cosas bien, que de hacer cosas mal pues no sale nada bueno, ¿no? Y segundo, tratar de buscar la forma de organizarse, de verse, de encontrarse, ¿no? Y de buscar calor humano, sí, calor humano y solución, porque somos humanos y nos podemos entender, ¿no? Pero bueno, es complicado también porque las generaciones más nuevas, o sea, las generaciones jóvenes que les ha tocado salir de Venezuela también han salido, porque recordemos que este régimen tiene 20 años montado ahí. Claro. Entonces hay personas que solamente conocen eso. Sí. Hay personas que tienen 20 años y no conocieron nunca cómo era antes Venezuela. Hay chamos de 16 años que no tienen idea de cómo era antes Venezuela y están acostumbrados o se han acostumbrado o han padecido durante toda su vida pues carencias, porque realmente lo que hay ahí son muchas carencias y mucho egoísmo y mucho cinismo. En Venezuela reina el cinismo, ¿no? Desde la clase política hacia el pueblo, pues es un desprecio lo que se ha hecho cuando se les olvida que lograron llegar ahí usando la bandera del pueblo. Claro. Así es, y bueno, a ver, ahí acoplándonos, le doy la palabra a Mateo. Bien, aquí seguimos en la entrevista con Juan Pablo Núñez de Doña Maldad, Cadáveres Podridos, Mar de Rabia, y ahora con su nueva banda transnacional, ¿no? Antifronteras, ahí Patria Letal. Sí, saludos a toda la gente del Chibolo, también al pana bajista a Reinaldo también, muy buen bajista. Es un proyecto espectacular. Esperemos tener tiempito hasta el final del programa para ver si escuchamos algo de Patria Letal. Y bueno, ahorita nos vamos a un siguiente corte musical. Tal vez sería chévere que nos puedas presentar en cambio ahora. Ya nos has hablado de Doña Maldad, tal vez escuchar algo de tus otros proyectos. No sé, puede ser Mar de Rabia o algo así, y regresar para conversar en el último bloque. Sí, bueno, podríamos escuchar algo de Mar de Rabia, ya que hemos venido hablando un poco de esto. Este proyecto, Mar de Rabia, tiene 3 EPs hasta ahora, ¿no? Entonces, el primer EP se llama La Destrucción Inminente, y digamos que lo montamos a la par cuando estaban sucediendo las protestas del 2014. Entonces está lleno como de mucha rabia y mucha furia. De este disco podemos escuchar el tema Mutuo Acuerdo. No sé si tienen más tiempo, podríamos escuchar también del siguiente EP. El siguiente EP se llama La Infección Cultural Perpetua. Este EP habla mucho de lo que está sucediendo en el sur del país, ¿no? Ese saqueo brutal, desmedido, cínico que está cometiendo el gobierno con el asunto de la extracción de oro, coltán, dicen que hay uranio, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces están explotando realmente de una manera brutal. Es el sur del país, que era una zona protegida, áreas naturales protegidas, donde habitan comunidades indígenas. Eso también explica por qué en 20 años nunca demarcaron los territorios indígenas, porque realmente no tenían ningún interés en hacerlo, porque ahí había muchos minerales, ¿no? Y el tercer EP se llama El País de las Canteras, que habla justamente también un poco de esta temática de la minería. Entonces podemos comenzar con esta, Mutuo Acuerdo, sí, del disco La Destrucción Inminente, Mar de Rabia. Vamos. Escuchemos entonces Mutuo Acuerdo de Mar de Rabia y regresamos en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Años en serio, odio todo me chapan de tierra como
Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Vinimos de escuchar a Mar de Rabia, uno de los proyectos de nuestro amigo Juan Pablo, con quien estamos aquí acompañados en este momento, esta noche, pero para cuando esté sonando este programa será esta tarde en vivo, como todos los días martes de 16 a 17 horas. Y nada, pues ha sido un momento súper bacano. Nos queda un último bloque para conversar aquí y bueno, preguntarte, Juan Pablo, un poco qué se viene, como para si vas a seguir componiendo, vas a seguir, por ejemplo, no hemos hablado, solo mencionaste de Cadáveres Podridos, si piensas sacar algo más de eso y nada, pues ya ir finalizando este programa que ha sido tan bacán. Hemos conversado cosas súper importantes, hemos tenido el testimonio de nuestro amigo Juan Pablo, súper sentido, muy emotivo también, y también su visión con respecto a lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo en la hermana territorialidad de Venezuela. Y nada, pues Juan Pablo, dinos. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y por este momento tan brutal aquí de conversación. Y sí, a ver, la música, ¿no? Bueno, Cadáveres Podridos tiene ese álbum que se llama Viva Nada, está bastante influenciado por todo lo que viví en Venezuela. Cadáveres Podridos es como mi proyecto solitario donde hago música para cuando no hay nadie más cerca que me pueda dar la mano, ¿no? Entonces es un proyecto de hacer canciones, ¿no? Actualmente sí, se viene un segundo disco o un tercer disco más bien, por decirlo correctamente, de Cadáveres Podridos. Ya he grabado algunas cosas en Colombia, también grabé algunas cositas de la guitarra aquí en Ecuador, aprovechando que conocí gente que tiene estudios y todo esto. Y bueno, también se viene un siguiente disco de Mar de Rabia, y bueno, lo nuevo de Patria Letal, ¿no? Realmente lo que hicimos fue reunirnos y en una sesión muy espontáneamente surgieron 4 temas y los volvimos a grabar, añadiendo 2 canciones más. Entonces pronto tendremos un nuevo material de Patria Letal para compartir. Chévere, sí, realmente bueno, recibí comentarios del concierto que mencionabas, ¿no? Este pasado sábado, y bueno, muy buenas críticas, si se lo podría decir, retomando esa vieja escuela del punk, si se lo podría decir, ¿no? Claro, teniendo ahí a esa leyenda del punk ecuatoriano, como lo es Chibolo, como es del Chibolo, así que bueno, también eso, ¿no? Y bueno, como dijo Mateo, realmente a mí también me ha gustado la entrevista, creo que ha sido muy sentida, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de la migración, ¿no? Y de toda la gente que, bueno, ha tenido que lucharla y sufrirla aquí en estos países, ¿no? Que a veces que a veces posee gente que a veces no tiene nada de empatía y vive solamente con la indiferencia, pero bueno, también habemos gente un poco más consciente, ¿no? Que trata de entender la dificultad, la complejidad que a veces pasan estas territorialidades de estos países como Venezuela con estos gobiernos un poco déspotas, un poco indiferentes, por no decir otra cosa, ¿no? Así que eso también, y bueno, también un saludo porque ahí el amigo Ramón Rojas también nos sabe sintonizar, que también es de Venezuela. Ojalá esté escuchando, esté viendo esto. Un saludo también para él, que también justamente es de Caracas, si no mal me equivoco, ahí de Venezuela. Y bueno, así que eso, Juan Pablo, déjame ver cuánto vamos con el tiempo. Sí, creo que tenemos un poco más, no sé, Mateo. Ahí, bueno, Mateo, te doy ahí la palabra. Sí, nada, ha sido súper bacán este encuentro con Juan Pablo. Y nada, escuchen Patria Letal porque relativa y literalmente es un proyecto que mezcla así todo lo del hardcore punk con la voz tradicional de Chibolo que aparece en No Toquen y Ruido de Odio, 2 bandas profundamente conocidas acá en la escena subterránea, junto con el talento en la guitarra de Juan Pablo, ¿no? Que realmente se ve su experiencia, su forma de fluir en la guitarra, se podría decir, ¿no? Es algo súper bacán porque son sonidos que por más que nos digan, todo este ruido del punk, el metal es un solo ruido, es lo mismo. O sea, realmente si es que nos vamos así a
a escuchar. Literalmente se encuentran cosas magníficas y una de ellas es el performance, la performática que tiene nuestro amigo Juan Pablo en la guitarra. Así que no olviden de chequearlo en Patria Letal, en Mar de Rabia, en Cadáveres Podridos y por supuesto en Doña Maldad. Y nada, pues agradecerle, esperemos que cuando estés por acá puedas también de nuevo ofrecer tu merchandising, tus camisetas y que podamos esa belleza, desde este espacio también poder invitar a la gente que apoye estos proyectos de autogestión. Es importante porque se apoya directamente a la people que produce, a la gente que está detrás de estos proyectos. Entonces, nada, pues bacán. De nuevo agradecer Juan Pablo, David, por este encuentro, por primera vez haciendo este formato acá de entrevistas en Frecuencia Subversa Radio, desde la calle, directamente a pie de vereda. Y nada, pues les dejo para que nos despidamos. Un saludo final acá en este programa número 23 de Frecuencia Subversa Radio Show. Bueno, nada, gracias por el espacio, chicos, gracias David, gracias Mateo y a toda la gente que está viendo y escuchando Frecuencia Subversa. Estamos hablando. Así es, amigos, amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos ahí con algunos temas musicales que ya nos decía Juan Pablo, ¿no? Nos queda ahí pendiente un tema de Mar de Rabia, a ver si ponemos también algo de Patria Letal. Con Patria Letal. Patria Letal, entonces, bueno, ahí, no, creo que hay una cabina, bueno, ahí ya lo vemos. Y bueno, nada más agradecer a toda la gente que nos ha sintonizado como todos los martes, aquí por la señal de Radio Casa de la Cultura. Saludos a la gente de los controles de Radio CCE, saludos también a la gente de Radio La Conquista del Pan, a Gustavo ahí en Buenos Aires, Argentina, y a todos y todas por habernos sintonizado. Esto fue Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos hasta el siguiente martes. Chao, chao. Hablamos, chao. Chao. ¡Es una gran mentira!
escuchemos esos gritos. Ya vivimos la emoción de años y años sin sentido, pesadillas sin final. Nos vendieron el gran sueño, todo lo hemos perdido en la estafa de las mafias, de los cínicos sin alma. Y nos podrimos por dentro. 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 Ya enterramos nuestros muertos, ideológicos chantajes, el silencio reina eterno, argumentos desechables. Gritamos en tu ventana, te advertimos con lamentos, respirando xenofobia, siempre el enemigo externo. Y nos podrimos por dentro. 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 Bienvenidos al país soñado por todos, territorios liberados de la herencia castigación, donde todo lo define como blanco y negro, donde todo es de todo y todo es hermoso. Bienvenidos al país temido por todos los que viven día a día en la corrupción y poder, donde todos y sus leyes no se tocan, donde siempre en carne propia los designios de la muerte.
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.